Alcázar. Les quiero comentar que yo apoyo la campaña del Premio Nobel de la Paz para los médicos internacionalistas cubanos. Ese pequeño gran país ha ayudado siempre a los países más necesitados y en esta época de la pandemia por el COVID-19 no dejaron de hacerlo. Mandaron diferentes equipos de médicos especializados a los países que lo necesitaban. Enhorabuena, enhorabuena por esa sociedad extraordinaria que marca la pauta para un futuro en todo el mundo. Vivir en armonía con nuestros semejantes. Ojalá que hubieran dejado a Cuba en paz. Sería el ejemplo absoluto a seguir. Felicitaciones y gracias a la promotora Va por Cuba por apoyar esta iniciativa. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al webinar Solidaridad en tiempos de pandemia, el primero de varios eventos que la promotora de Solidaridad Va por Cuba, que Cuba va por América, impulsará, junto a muchas otras actividades de articulación latinoamericana a las que les invitamos a sumarse activamente. Apenas hace unos días, a finales de agosto, lanzamos un llamamiento para construir un nuevo tipo de solidaridad continental. En él señalábamos que las luchas y anhelos de los pueblos del mundo por un futuro mejor, a favor de la igualdad, la salud, el mejoramiento de las condiciones de vida humana en equilibrio con el medio natural, reclama la suspensión de la pobreza y la construcción del bienestar común de los desdeñados y olvidados, así como la defensa de la soberanía de los pueblos y las naciones. Esta lucha milenaria ha mostrado la descarnada brutalidad del modelo globalizador y su fracaso estrepitoso, evidenciado con el contagio mundial por el COVID-19. En el continente americano hemos rebasado los 500,000 muertos y los 15 millones de contagios. En ellos, el 70% proviene de los sectores con menos ingresos en nuestros países. Así, mientras el continente se desangra, sobre las fosas, el miedo, el desempleo creciente, la liquidación de familias completas, sigue funcionando la despiadada maquinaria del capital que impone la obtención de la máxima ganancia, haciendo más ricos al puñado de los más poderosos en México, América Latina, Estados Unidos y Canadá. Nuestros anhelos por abrir nuevas alamedas que conquisten a naciones enteras se gestan en pleno confinamiento. Crecen con la lucha ejemplar contra el ADN racista de la clase política y empresarial norteamericana, catalizada con el Black Lives Matter, con las movilizaciones cada vez más fuertes en Colombia, con la heroica resistencia del pueblo chileno, entre muchas otras luchas en tiempos de pandemia. Ante el quiebre moral del imperialismo, del fracaso exhibido del neoliberalismo, del surgimiento de nuevas y poderosas resistencias, urge, más que nunca, la reconstrucción de un potente, amplio, creativo y renovado movimiento de solidaridad como el que consiguió llevar 3 barcos de petróleo y ayuda humanitaria mexicana a Cuba, decenas de brigadas de intercambio, múltiples acciones de humanidad, del fortalecimiento de los lazos históricos indestructibles entre nuestros pueblos. Nuestras esperanzas están empeñadas en la solidaridad de los pueblos, como lo muestra la presencia ubicua de las brigadas de médicos cubanos, del retroviral interferón, en la primera línea de defensa inmunológica ante los contagios, con el esfuerzo más prometedor en el continente en la creación de la vacuna contra el COVID-19, que hacen ver el indetenible avance científico y tecnológico, pese a 60 años de criminal bloqueo yanqui, a una revolución insurrecta a solo 90 millas del país más poderoso del mundo. Hoy,
Mientras los imperios de nuevo tipo apuestan por la desmovilización y la desmoralización, les decimos con completa convicción de presente y de futuro: defender a Cuba y a México es construir resistencia continental para el fin del capitalismo pandémico. El webinar se desarrollará con intervenciones de las y los expositores que se destacan por haber trascendido sus aportaciones académicas. Son permanentes participantes y contribuyen en el ámbito ciudadano y político. Les agradecemos ampliamente su participación a la reflexión y los aprendizajes en medio de esta emergencia sanitaria. Intervendrán en una primera ronda por hasta 15 minutos. Un minuto antes les avisaremos para que vayan concluyendo. A quienes nos siguen en la transmisión, les invitamos a hacer llegar en el chat de esta sus preguntas para hacerlas del conocimiento de los participantes, que las abordarán en la ronda final de 5 minutos. Para iniciar con las participaciones, nos complace dar el uso de la palabra a la tercera secretaria de la Embajada de Cuba en México, graduada del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García de Cuba, la licenciada Lisdami Pupo Pérez. Adelante, compañera. Muchas gracias. ¿Se escucha? Se escucha bien, ¿verdad? Muchas gracias, compañero. En primer lugar, buenas tardes a todos los presentes y a los que nos siguen por las redes. Agradezco la invitación a esta actividad de solidaridad en tiempos de pandemia. Un poco más fuerte, por favor. Gracias. O cerca del micrófono. Agradezco la invitación a esta actividad solidaridad en tiempos de pandemia, cuando la COVID-19 azota al mundo. En este sentido, quisiera recalcar la visión solidaria que debe prevalecer en este contexto. Ejemplo de ello así han sido la vocación solidaria de la Revolución Cubana, que desde el propio comienzo de la Revolución en los años 60 comenzó con el envío de personal, ayuda médica a Chile a raíz de un fuerte terremoto, que después se fue concretando en la ayuda a diferentes países, como por ejemplo Argelia en el año 1963, y en otros de Asia, África, en varios países, relativos sobre todo a situaciones de desastre como terremotos, pandemias, situaciones climatológicas muy fuertes. Y desde esa época, Cuba se ha caracterizado por este acompañamiento solidario de nuestro personal de la salud. Aspecto que incluso en las actuales circunstancias se ha visto con más de 400.000 profesionales de la salud que han cumplido misiones en más de 164 países de África, América, Asia y Medio Oriente. Y dentro de ellos, más de 3.000 colaboradores integrantes de la brigada Henry Reef, que próximamente, el día 19 de septiembre, cumplen sus primeros 15 años, ya que en el año 2005 nuestro comandante en jefe, ante los efectos devastadores del huracán Katrina, sobre todo en los estados del sur de Estados Unidos, digamos Mississippi, Nueva Orleans, etcétera, pues creó este contingente con el objetivo de prestar ayuda en esa sociedad. Y a partir de este momento, pues en la lucha contra el ébola y ahora en el COVID-19, seguimos, o el contingente GRI sigue esa tradición. Consideramos que en estos tiempos donde no hay un solo lugar del mundo donde no haya habido consecuencias y que no esté afrontando la pandemia de la COVID-19, es importante sobre todo la solidaridad entre los pueblos. Y el ejemplo de Cuba siempre ha estado así porque forma parte de nuestros principios. En ese sentido, yo quisiera destacar que además Cuba ha, vamos a decir, formado gran cantidad de personal médico en una de las escuelas más significativas de nuestro país con este fin, que es la Escuela Latinoamericana de Medicina,
que desde el año 1999 ha formado a más de 29.000 galenos distribuidos en todo el mundo, que también están apoyando en esta lucha contra la COVID-19. Para finalizar, quisiera destacar consideraciones de diferentes personalidades relativas a cómo Cuba ve la cooperación y la solidaridad y cómo la ha visto desde siempre, desde el propio triunfo de la Revolución Cubana en el año 1959. Por ejemplo, Eusebio Leal, recientemente fallecido, historiador de la ciudad, comentó en algún momento que en Cuba no hay un acto de oportunismo en las relaciones con el mundo exterior. La solidaridad es un sentimiento de nación, es decir, que está en nuestros genes. Nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, mencionó que en las relaciones internacionales practicamos nuestra solidaridad con hechos, no con bellas palabras. Y cito esta frase de Fidel cuando mencionó: ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Quien no sea capaz de luchar por otros no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Lisdami. Vamos a continuar con esta actividad. Vamos a presentar a la doctora Elvira Concheiro Bojorquez. Ella estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios en nuestro país. Obtuvo ahí el grado de doctora en Sociología. Es académica en la universidad desde 1977. Es investigadora desde el 2004, investigadora titular en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades, docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el programa de posgrado de estudios latinoamericanos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha publicado decenas de capítulos de libros y artículos y ensayos sobre distintas temáticas de la sociología política y particularmente sobre la Universidad del Pensamiento Crítico y las izquierdas mexicanas. Hasta por 15 minutos, doctora Elvira Concheiro, adelante con el uso de la palabra. Muchas gracias, compañeros. Es para mí un enorme gusto estar en este evento. Creo que la tarea que tenemos, que se ha planteado la coordinadora Va por Cuba, es de la mayor importancia, es de los símbolos, digamos, que tenemos de lucha en nuestros días. Porque la pandemia que ha afectado a la humanidad entera desde diciembre del año pasado hasta nuestros días, nos obliga a repensar el mundo. Y en esa reflexión, desde luego, es un ejemplo lo que la conducción, los hechos, los acontecimientos que hemos visto en cuanto al comportamiento frente a la pandemia. Y Cuba es ejemplar, no solamente por todo lo que significa para nosotros, ha significado desde hace más de 60 años una gran lucha, un pueblo entero decidido a tomar el futuro en sus manos, acabar con las injusticias, y dentro del panorama que tenemos en América Latina sabemos lo que eso significa. Sin embargo, creo que más allá de esto, de esta lucha que tiene décadas del pueblo cubano, lo que hoy tenemos que resaltar es el ejemplo hacia el futuro que representa Cuba. No tanto lo que ha significado, que sabemos y para muchos ha significado, de nosotros ha significado mucho, sino lo que es frente a lo que nos espera. Y creo que replantearnos el mundo de hoy, y en particular los efectos más dañinos que tiene el sistema capitalista de nuestros días, implica desde luego estudiar la experiencia cubana, analizar la experiencia cubana para entender más allá de lo que es como
como un lindo gesto solidario, lo de las brigadas médicas que han ido por varias partes del mundo a expresar su solidaridad y su apoyo frente a esta lucha por la salud de la población. Es lo que está detrás de ese gran gesto de solidaridad. Y detrás de ese gran gesto de solidaridad está una sociedad que ha apostado por la vida, una sociedad que ha apostado por la justicia y que al apostar por la vida ha dado una importancia enorme, lo más importante, como en algún momento lo recordaba Fidel Castro, no tanto a la seguridad, no tanto a otros aspectos como al aspecto de la salud, de la educación. Ahí están los resultados de un esfuerzo descomunal que ha hecho el pueblo cubano por dotar a su población de altos niveles educativos. Hoy es una de las sociedades que más profesionales tiene y en particular en este campo de la salud, lo cual puede entonces generosamente expresarle al mundo cuál es el camino para resolver en buena medida las desgracias que nos afectan. Creo que Cuba es el futuro en muchos sentidos. Es también que incluso en su condición de sociedad sitiada, de país sitiado por el imperio, con todos los avatares que ha tenido la geopolítica mundial y que hace de un país pequeño, de un país en esta condición de aislamiento, tenga muchas dificultades económicas. Y sin embargo, pese a eso, un país que sabe cómo utilizar sus recursos y darnos una lección a la humanidad entera. Creo que es en ese sentido también una sociedad de ejemplo, porque es una sociedad que no implica que tengamos que tener enormes riquezas, enormes despilfarros de recursos, y sobre todo, quizá aquí, pese a los cubanos y las cubanas, no es una sociedad de consumo. Es una sociedad que sus recursos están utilizados para las cosas sustanciales, para las cuestiones realmente importantes. Y esto nos plantea toda la visión que hemos tenido a lo largo de toda la historia de lo que es el progreso, de lo que es las posibilidades o las necesidades reales que tenemos. Tenemos la necesidad de consumir, tenemos la necesidad de tener una cantidad de mercancías inalcanzables para la mayoría, pero que son la fachada de una supuesta sociedad rica. Yo me pregunto qué tiene de rico un país que no puede salvar a sus enfermos. ¿Qué tiene de ejemplo una sociedad que tiene abarrotadas sus tiendas y sus supermercados y lo que sea, y ofrece por todos los medios una enorme cantidad de bienes de consumo, pero no puede salvar la vida? Yo creo que es en muchos sentidos Cuba una sociedad que nos da para la reflexión, no solamente para el ejemplo, sino para que pensemos de fondo cuál es el camino de la superación de las dificultades y de las injusticias y de las miserias que provocan que una enfermedad como la que está afectando al mundo sea hoy tan devastadora. Creo que tenemos ahí una gran tarea, no solamente un enorme agradecimiento al pueblo cubano, sino una gran tarea que nos ha dejado ese ejemplo solidario, que es reflexionar sobre el camino que tiene que seguir la sociedad mundial, que tenemos que considerarnos una sociedad única, que no podemos seguir viéndonos como parcelas que compiten unas con otras, sino en el ejemplo solidario que dan las brigadas médicas, tenemos también una reflexión que hacer. ¿Cómo superamos estas fronteras que han sido tan
despiadadas y tan, digamos, dañinas para la historia de la humanidad. Creo que estamos comprometidos muchos mexicanos hoy por la transformación social, por superar este esquema tan salvaje del capitalismo neoliberal, pero tenemos ahí frente a nosotros y a muy poquitos kilómetros de nosotros un ejemplo, una experiencia sobre todo, una gran experiencia de la cual tenemos mucho que aprender, mucho que analizar y mucho que discutir. Creo que nos abre en ese sentido esta hazaña de los médicos cubanos muchas más cosas que lo que nos lleva a proponerlos como Premio Nobel de la Paz. Es decir, todo aquello que ha significado una historia del pueblo cubano, de lucha, de autodeterminación y de libertad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Elvira Concheiro. Vamos a continuar. Nos interesa muchísimo escuchar las participaciones de los expositores que, como ustedes ven, son de primerísimo nivel. A continuación, hará uso de la palabra Américo Saldívar Valdés. Él es también doctor en sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, profesor investigador de tiempo completo de la División de Estudios Superiores, ahora División de Estudios de Posgrado, de la Facultad de Economía de nuestra máxima casa de estudios desde 1983. Es miembro SNI del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de más de 20 libros en autoría y coautoría y de más de 100 artículos de difusión científica arbitrados. Adelante, por favor, Américo, hasta por 15 minutos. Gracias. Ay, perdón. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, perdón, es que se fue mi imagen. Aquí está. ¿Qué quiere? ¿Cuál quiere? Bueno. ¿Este? ¿Pero su texto? Bueno, me lo va a bajar. Usted hable. Bueno, es importantísima las palabras de las compañeras, particularmente lo que ha señalado Elvira Concheiro, de la importancia cómo en esta situación de crisis pandémica mundial nos está sirviendo de alguna manera para revalorar la experiencia y la importancia ejemplar, como dijo ella, de la Revolución Cubana. Yo de entrada me solidarizo con el llamamiento que leyó el compañero y quiero mencionar esas características de Cuba como una revolución ejemplar y solidaria. Que este país, con todo y sus problemas, sus dificultades, digamos, y avatares históricos, es un país que ha logrado la justicia social, avances impresionantes en la salud, la educación, el deporte, los derechos humanos. Cuba desde la década de los 70 fue el primer país, digamos, libre en analfabetismo en América Latina. Es el que tiene los índices de mortalidad y morbilidad infantil más bajos de todo el continente, incluyendo Canadá y Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, Cuba nos muestra a grandes rasgos uno de los caminos para eliminar la explotación del hombre por el hombre, por una vida digna, austera, sustentable y por el bien común. La vida y consumos austeros, o como algunos dicen, pobreza digna, no significa que gastos e inversiones públicas en salud, sobre todo en educación, decaigan. Por el contrario, fórmulas de planificación democrática y participativa
contribuyen a mejorar el sistema actual. La ventaja de Cuba, hoy por hoy, para enfrentar y salir de la crisis que nos está golpeando a todos, no está en la lógica del mercado y de la ganancia capitalista, que la ganancia significa el sacrificio del otro para no hundirse en el naufragio, sino en una economía con mucho menos sacrificios humanos al servicio de la comunidad y también, ¿por qué no decirlo?, del pleno empleo. Entonces, de ahí pues que reflexionar y repensar en una sociedad basada en otros valores como la sustentabilidad ambiental, la solidaridad, la equidad, la convivencia, la participación, la democracia directa y el buen vivir son motivos, digamos, de orgullo por los cuales yo agradezco a los organizadores su invitación para participar en este evento. Diría que las relaciones de producción y de posesión estatal, la existencia de cooperativas, de colectivos y brigadas de trabajo, constituyen activos y medios fundamentales de producción hoy en Cuba. Son trabajo y vida que le otorgan a Cuba ventajas comparativas y cualitativas frente a lo que podría llamar el capitalismo común y corriente. Vaya, el sistema socioeconómico cubano, socialista o no, defínanlo como quieran, en términos clásicos, digamos, con todas sus deficiencias, ha permitido el desarrollo de 3 vectores importantes que me permito mencionar. Primero, el desarrollo científico. Laboratorios donde se producen 8 de las 10 vacunas universales en la propia isla. Y de vacunas como ahora la de soberanía, que pronto se aplicará a los cubanos, a los médicos, etc. 2, presencia de un sector público social de distribución universal de productos, servicios y de ingresos básicos, como correctamente lo señaló la doctora Elvira. Y tercero, el de la acción pública y amplia participación social en la toma de decisiones. Me parece que este organigrama marca la diferencia y la certidumbre de cómo se maneja la pandemia y cómo salir de ella. Por ello, no nos debe sorprender la enorme solidaridad desplegada por el pueblo cubano, que sin importar vidas y dificultades políticas y económicas derivadas de la violencia imperial, ya en los tempranos años 60, miles de combatientes cubanos lucharon por la liberación nacional de pueblos coloniales y semicoloniales como el Congo, Zaire, Angola, Etiopía, Sudáfrica, Namibia, Zimbabue, Bolivia. Se trató de misiones internacionalistas donde participaron casi la tercera parte de las reservas activas y de la FARC, según lo reconoció el propio Fidel Castro. Se hablaba de 300,000 combatientes que se ofrecieron y fueron como voluntarios durante casi 15 años que duró la lucha en este continente africano. Y los colaboradores civiles, según Fidel Castro, 55,000 soldados cubanos solo en Angola y Sudáfrica para la batalla final. En total cayeron 2,077 compatriotas, pero derrotaron al colonialismo y al apartheid. Entonces son una tradición hermosa que debemos dignificar, que me parece que son los antecedentes más mediatos e inmediatos de cómo se cambia el uniforme militar de fatiga por el de las batas blancas. También por ello, en tiempo de esta crisis pandémica, debemos reconocer el ejemplar y fuera de serie, no darían en señalar, fuera de serie, apoyo internacionalista de las brigadas de médicos cubanos. Por ello, el Premio Nobel por la Paz, que es honor a quien honor merece, inclusive ese reconocimiento serviría para ennoblecer y represtigiar la propia figura emblemática de la presea. Nobel de la Paz a las brigadas médicas Henry Reed, en particular por su aportación en el enfrentamiento de la COVID-19.
Como lo señalan y explican varios autores, la ciencia, el sector público, la acción pública y el internacionalismo, teórica y prácticamente, significa que los sectores del mundo gobernados por un esquema diferente al del capitalismo depredador y devorador, estos países estarían sufriendo, digamos, una catástrofe menor que los países que estamos en la órbita del orden burgués. Es por eso que es muy importante la campaña para otorgar este premio al contingente médico internacional de Cuba, que se define como de Henry Reed. Quizá esa solidaridad internacionalista sea el sello principal del modelo cubano. Las brigadas médicas que se despliegan desde hace 6 décadas por todo el mundo han puesto el cuerpo en todas las catástrofes naturales y epidemias, desde el terremoto en Chile, como ya señaló la compañera, en 1960, hasta el ébola en África. Previo a la pandemia, eran unos 30,000 trabajadores y trabajadoras de la salud prestando servicio en 61 países, a los que se sumaron 46 brigadas que partieron este año para colaborar en la lucha contra el COVID-19. ¿No suena alocada entonces la propuesta que viene tomando fuerza de otorgarle el Nobel de la Paz al ejército de batas blancas, como correctamente le llamó Fidel Castro? Y hoy el presidente Miguel Díaz-Canel, hace días, refiriéndose a los médicos cubanos internacionalistas, afirma: ustedes son héroes de nuestro tiempo. Asistimos, pues, compañeros, a nuevas formas de solidaridad, de cooperación y de internacionalismo. Cuba, desde sus inicios revolucionarios, deja de ser una isla para convertirse en un ejemplo mundial. Estoy citando a Marcelino Perelló, nuestro querido y recordado Marcelino Perelló. Es la importancia, su ejemplo emblemático, la revolución que triunfa en 1959 es la lucha, digamos, de guerrilla que primera, después de la Segunda Guerra Mundial, triunfante y exitosa, que no pudieron hacer los irlandeses, los de las guerrillas, digamos, en Grecia o en Italia, etcétera, etcétera. Por ello, yo me permitiría hacer un símil de este lema, digamos, marciano, de proletario de todos los países unidos, se transforma por el de revolucionario de todos los países unidos. Y hoy, justamente frente a la pandemia, levanta honrosamente el lema médicos de todos los países unidos. ¿Unidos contra qué? Contra males y pandemias que la voracidad capitalista agudiza y provoca y que azotan sobre todo a los más débiles y vulnerables. Se pone el ejemplo a través de, no por modestos, sí grandes esfuerzos para luchar contra la pandemia. Recordemos que ya desde los 80s en nuestro país inclusive se desarrolló la operación o misión Milagro de batallones de oftalmólogos para apoyar y aliviar problemas de los ojos, de la vista, preferentemente en gentes de bajos recursos. Sin duda, la presea contribuiría y sería un acicate, no solo para la lucha de los cubanos contra el bloqueo económico, mediático y político, sino que también contribuiría a enfrentar, y cada vez con mayor energía, cito a Fidel Castro, cada vez con mayor energía nuestras propias deficiencias y errores, que Fidel Castro señaló en el todavía no tan lejano año de 1916. Por eso, compañeros, ya para finalizar, diría que Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, son héroes de nuestro tiempo, son garbanzos de a libra, son visión y orgullo para todo latinoamericano de bien. Para mí, desde mi juventud, la Revolución Cubana, desde sus inicios, reforzó mi convicción revolucionaria y de lucha por la justicia social y la superación humana.
Y creo que estuvimos y no estamos equivocados. Que no estuvimos ni estamos equivocados. Gracias. Muchas gracias, Américo, por estas disertaciones. Vamos a continuar. En el uso de la palabra estará Gilberto López y Rivas. Él es doctor en antropología por la Universidad de Utah en Estados Unidos. Es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Morelos. Es articulista en La Jornada. Fue el primer director en la Escuela Nacional de Antropología e Historia electo democráticamente. Posterior al levantamiento zapatista de 1994, fue invitado por el EZLN a ser uno de sus asesores en los diálogos de San Andrés con el gobierno federal. Su más reciente libro se titula Pueblos indígenas en tiempos de la Cuarta Transformación. Gilberto, te invitamos a disertar 15 minutos, hasta 15 minutos. Adelante, por favor. Me avisas, por favor. Adelante. Claro que sí, un minuto antes te aviso. Muy bien. Bueno, pues primero buenas noches y muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar con colegas, compañeros, camaradas. Américo, un abrazo muy grande, Américo. Yo quiero decirles que Cuba ha hecho desde el primer año de la revolución de la ética una práctica de Estado, siempre congruente, siempre solidaria, siempre internacionalista. Y quiero referirme porque pues, estamos aquí para reconocer, para echar a andar incluso la iniciativa del Premio Nobel a las Brigadas Médicas de Cuba, al cual me sumé directamente con un artículo con ese título, Premio Nobel a las Brigadas Médicas de Cuba, recientemente en La Jornada. Pero Cuba, si hay un país en donde el internacionalismo se hizo práctica permanente, sistemática, coherente con los principios revolucionarios, es Cuba. Y en ese sentido, yo quería traer aquí a colación en el breve tiempo que tengo, pues lo que significó particularmente la ayuda solidaria de voluntarios, de cooperantes, de combatientes a todo el proceso de emancipación en África, que desde los años 76, 75, si no mal recuerdo, pues partieron allí contingentes y jugaron un papel importantísimo en la liberación de Angola, de Namibia, en lo que fue la caída del apartheid. No podría entenderse de ninguna manera la caída del apartheid si no es a partir de la derrota de las tropas sudafricanas en Coita-Canaval. Ahí murieron aproximadamente 3,000 cubanos, patriotas cubanos que fueron a cumplir este compromiso internacionalista en el África. Ahí estuvo el Che ayudando a combatir a los procesos de liberación en el Congo. Ahí estuvieron pues médicos, maestros, etcétera, pero destacar el papel de los internacionalistas cubanos que a través de la Operación Carlota pues cruzaron el Atlántico y dieron una extraordinaria muestra de dignidad y de congruencia revolucionaria de la que Che nos dio también una muestra no solamente en África, sino también en Bolivia, donde fue asesinado por la Agencia Central de Inteligencia y sus peleles bolivianos del ejército boliviano. Entonces, destacar también lo que pude ver de primera mano en Nicaragua durante la década en que las bandas revolucionarias apoyadas por Estados Unidos asolaban las fronteras en Costa Rica
de Costa Rica y de Honduras, y de cómo la ayuda de Cuba se vio durante esos años difíciles en los que murieron más de 50,000 nicaragüenses en esta guerra sostenida por Estados Unidos, apoyada por Estados Unidos, y en las que también Cuba jugó un papel muy importante. O lo que vi directamente también en los barrios de Caracas, los barrios pobres donde no van los médicos popis, ¿verdad? Ahí los vi atendiendo a la gente más pobre en las clínicas, en los lugares más recónditos de Venezuela. Ahí estaban los internacionalistas médicos cubanos. Y me tocó ver también directamente de primera mano, pues viajar en un emocionante vuelo charter que trasladaba un contingente de médicos que salían de su servicio en Venezuela y llegar a La Habana y ser recibidos en el aeropuerto de La Habana por una banda, por los discursos, el ambiente de fiesta durante todo el vuelo, o sea, vivir con estos contingentes que con un profesionalismo extraordinario no brindaron durante un tiempo necesario, suficiente en Venezuela, y que fueron no cambiados por otros médicos y médicas. Y ver de primera mano, incluso entrevistar y escribir también un artículo en La Jornada, lo que la Operación Milagro ha significado, el que me parece que ya van casi 2 millones de personas que han sido operadas a través de la Operación Milagro, y hablar con un viene argentino que estaba ahí porque un familiar suyo había sido operado. Imagínense ustedes, una persona que se dedicaba pues a poner coches en las calles de Buenos Aires, que tiene la posibilidad de ir a Cuba, estar en uno de esos maravillosos hoteles de playa de cercanos a La Habana, porque su familiar se estaba restableciendo y iba a conocer a su nieto de pocas edades. Ver todo eso de primera mano, ver la ayuda en Nicaragua, ver y estar y tener el honor de escuchar durante muchas horas al comandante Fidel hablar del método Tú sí puedes, ¿verdad? Que es un método de alfabetización que nos narró con esa pasión que le caracterizaba, que no perdía hilo de conversación durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, y en donde estaba entusiasmado porque un método cubano estaba sirviendo para el proceso de alfabetización en Venezuela. Es decir, donde quiera que se han dado procesos revolucionarios, ahí ha estado la presencia de Cuba. Donde quiera que ha habido procesos de transformación y de cambio, ahí ha estado la presencia de Cuba, sin pedir nada a cambio, sin condiciones, ¿no? La presencia en el Caribe, la presencia en África, la presencia. Y ver actualmente, pese al terrorismo mediático, pese al bloqueo mediático, ver a ese batallón de bancas blancas que mencionó Saldívar de la boca de Fidel, entrando a un aeropuerto italiano con la bandera de Cuba, siendo recibido por los aplausos de la gente en el aeropuerto. Eso, ¿quién lo tiene? ¿Qué médicos lo tienen? ¿Qué mayor reconocimiento puede haber de esos recibimientos y sobre todo de esas despedidas en las calles de Italia, en las calles de los lugares de Europa que tocaron? Que pese al bloqueo, ahí tenemos los cientos de cartas apoyando la iniciativa del Premio Nobel a esas brigadas médicas de Cuba. Es decir,
pese a todo ese bloqueo infame que durante más de 60 años ha asolado a la isla de Cuba, tenemos que Cuba tiene 9 médicos por cada 1,000 habitantes, mientras México tiene 2 médicos por cada 1,000 habitantes, que Japón tiene 2 médicos por cada 1,000 habitantes. ¿Quién tiene? Es decir, y que Estados Unidos está 5 posiciones abajo de Cuba en lo que a salud se refiere. ¿Qué país puede enorgullecerse de haber fabricado una vacuna de nuestro capitalismo del subdesarrollo? ¿Cuál ha sido el único país hasta la fecha que puede ser capaz de producir vacunas que curan la meningitis, que curan otros males que produce el propio capitalismo, con sus granjas porcinas, con su cruzamiento de las barreras de la madre naturaleza, si no es Cuba? O sea, yo creo que realmente, como lo dijo Saldívar, ese premio Nobel requiere de ser rehabilitado, porque lo han recibido gentes que no lo merecían. Lo han recibido Kissinger, lo han recibido... No, ahora requiere que se rehabilite. Y creo que en este sentido la propuesta del premio Nobel a las brigadas médicas de Cuba es más que merecido. Es algo que nosotros debemos apoyar, que debemos enviar cartas al comité de premio Nobel en Estocolmo, que debemos movilizar a la opinión pública, porque creo que es hora de que merezcan lo que siempre han debido merecer, el reconocimiento que tiene de los pueblos, el reconocimiento que tiene de los gobiernos que no se subyugan ante Estados Unidos, el odio de los Trump, el odio de las derechas, el odio de los terroristas de Miami, el odio a los triunfos del regreso de los 5 héroes, el odio incluso de una película como La Red Avispa, ¿verdad? ¿No? Y que ahora Netflix lo está pasando. Todo ese odio se trastoca en amor de los pueblos donde los cubanos están, en los barrios, en las barriadas, en las partes más recónditas de los países. Ahí están los médicos y las médicas cubanas trabajando por el bien de la humanidad, y por eso merecen ese premio Nobel. Y el premio Nobel tendría el honor de ser otorgado para las brigadas médicas de nuestra querida hermana República de Cuba. Muchas gracias. Gracias, Gilberto. Pues vamos a ir dando cierre a esta primera ronda de participaciones, y en el uso de la palabra estará Alejandro Álvarez Béjar. Él es economista, es doctor en sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor visitante en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también en el Departamento de Política Económica Mundial de la Universidad de Montreal, Canadá, y en la Universidad de Barcelona, en España, miembro del Comité 68 por Libertades Democráticas, que en este momento están volviendo a plantear la necesidad de no dejar en la impunidad el crimen de lesa humanidad que cometió uno de los supervivientes, un expresidente que debe ser llevado a juicio, Luis Echeverría Álvarez. Adelante, Alejandro, por favor. Mil gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo quiero más bien tratar de contextualizar un poco algunas de las cuestiones que estamos viviendo y por qué, para destacar algunos peligros y al mismo tiempo desarrollar tareas de solidaridad y de defensa de la paz, y entre estas ideas el aspecto medular
o uno de los aspectos medulares, sería esta batalla por otorgar el Premio Nobel de la Paz a las brigadas de salud cubanas que han estado luchando contra el COVID-19. Bueno, antes de que, esto es una cosa que es importante decir, antes de que comenzara propiamente la pandemia, ya la economía mundial estaba mostrando señales de desaceleración, por lo menos de los últimos 2 años, 2018, 2019. Y se estaban mostrando, pues, signos de complicaciones en varios frentes. En el asunto del cambio climático, en el problema del endeudamiento de los países, en la desigualdad de la riqueza, pero también en la acumulación de guerras regionales muy intensas, impulsadas por Estados Unidos. La crisis del COVID-19 ha venido a complicar el panorama porque significó para la economía mundial la aplicación de una parálisis económica resultado de la aplicación del distanciamiento social como medida de contención de la pandemia de COVID-19. Porque como no hay una vacuna y no hay medicamentos que curen esa variedad de virus, entonces la única manera es respetar la sana distancia, mantenerse en casa y practicar reglas y conductas de higiene personal que se vuelven una norma colectiva para que todos podamos subsistir. Bueno, este problema, entonces, ha mostrado que el confinamiento provocó una contracción brutal, inédita en la historia de la economía mundial. Este asunto no es menor porque nos lleva también, alguien ya dijo que esta pandemia es un típico producto de un modelo globalizado, neoliberal, que trabajó en la dirección de desmantelar lo que conocemos por los historiadores como instituciones del estado de bienestar: la educación, la salud y la seguridad social públicas. Insisto en esto porque llegamos precisamente por estas condiciones, llegamos a la pandemia en un estado desastroso en términos de las instituciones de salud. Y esto contrasta brutalmente con lo que ocurre en Cuba. Porque en Cuba, como ya también lo mencionaron los colegas, pues sus grandes éxitos han estado en el campo de la salud, la educación y en el ámbito de la justicia social, asegurando ingresos básicos a sus ciudadanos. Bueno, la importancia que tiene esto es que ¿cómo se va a salir de la crisis? ¿Qué tan rápido? ¿Quién sale primero? Está dependiendo, uno, de la disciplina de las poblaciones para asumir el distanciamiento social. Dos, va a depender de la existencia de vacunas. Y tres, de políticas de apoyo a la economía para restablecer la actividad económica y impulsar el bienestar. Bueno, nada más el hecho de que Cuba llegue a la pandemia
en condiciones diferentes a todo el resto de América Latina y a muchísimos lugares del mundo, incluyendo los desarrollados, esto ha hecho que haya una actitud persecutoria, denigratoria y calumniadora de Cuba por parte, sobre todo, del gobierno norteamericano. Se ha tratado de denostar a los brigadistas cubanos como trabajadores esclavos y minimizar la importancia del combate internacional que han dado contra la pandemia de COVID-19. Ya se dijo de manera muy destacada que en el caso de Cuba, la gran cantidad de médicos, de enfermeras, la disponibilidad de una industria biotecnológica de nivel mundial y la actitud solidaria de compartir, dicen, lo que se tiene, no lo que les sobra. Esto ha generado una preocupación muy grande. Y entonces, en las condiciones actuales de crisis económica, prácticamente depresión económica y dificultades de recuperación, los peligros de guerra han aumentado de una manera muy significativa. Entonces, hoy no es una tarea retórica luchar porque el Premio Nobel de la Paz se otorgue a Cuba. No se trata, ¿verdad?, bueno, por supuesto que esperaríamos que otorgando el premio a Cuba se rehabilitara también el Premio Nobel como distinción, porque entre que le dieron el Premio Nobel al beligerante Kissinger y luego le dieron el Premio Nobel de la Paz al beligerante Obama, que llevó a mantener casi 7 guerras simultáneas en distintos rincones del planeta, encabezado por Estados Unidos, pues esto ha generado un malestar que tiene que remontarse. Por ahí incluso había el atrevimiento de decir que a Donald Trump le iban a dar el Premio Nobel de la Paz, cuando ha sido el desestabilizador más agresivo y más desconocedor de las claves de la estabilidad y la paz mundial. Entonces, este asunto tiene que ser hoy puesto en primer lugar. A Cuba hay que defenderla porque es un ejemplo de la trascendencia que tiene una salud pública de alta calidad y una educación pública de alta calidad, que es lo que la pandemia ha mostrado que nos falta, sobre todo en América Latina. Y no digamos en Estados Unidos. Ya se mencionó antes que América Latina aporta hoy casi 500,000 muertos, 15 millones de contagios y una pandemia que no pega a todos, por lo menos no a todos pega igual, porque estamos hablando de que le está pegando esencialmente a los pobres. Yo quiero llamar la atención sobre un aspecto que me interesa destacar. Al calor de la pandemia, lo que estamos viendo es que las empresas tecnológicas se están fortaleciendo de una manera desmedida. Son las grandes ganadoras de la pandemia. Se puede decir que estamos en una guerra digital, en donde no solo están involucrados temas de vigilancia y seguridad, sino que están en juego también softwares de salud, de educación y de seguridad social para prestar servicios regionales. Samsung está desarrollando aplicaciones en salud, Amazon, análisis de datos para pacientes y hospitales.
con una aplicación que se llama Alex para responder consultas. Microsoft está apostando a acercar a los profesionales de la salud y Google responde preguntas de casi el 70% de los usuarios de Internet en Argentina. Entonces estamos hablando no de cosas que van a pasar, sino que están pasando. Y lo digo porque los grandes promotores de la privatización de la salud, la educación y la seguridad social, los grandes promotores de el predominio de las políticas individualistas y del desmantelamiento de las instituciones públicas son estas grandes empresas tecnológicas. Entonces, de aquí sale una problemática que nosotros debiéramos desarrollar junto con el impulso al Premio Nobel de la Paz para las brigadas cubanas. Necesitamos que se respete y se valore la ciencia, porque Donald Trump ha bocabajeado la investigación en salud pública, la protección ambiental la tiene tirada por el suelo, el COVID-19 le está cobrando una factura porque descuidó de una manera criminal a la población norteamericana. El cambio climático lo sigue negando, aunque tiene incendios forestales sin precedentes en Oregón, en California, en parte de Nuevo México, en Colorado, y aunque tiene también zonas del este que están afectadas por huracanes que están devastando zonas muy importantes de su propio territorio. Y ese negacionismo de la ciencia es importante que lo pongamos en el centro del combate. Porque las noticias, la construcción de noticias falsas, hoy se está aplicando puntualmente para descalificar el ejemplo cubano, para deshacer la preocupación de todos por los sistemas de salud públicos y para meter más negocios en estas actividades. Bueno, yo pienso que tenemos en Cuba un ejemplo de políticas públicas, un ejemplo de solidaridad internacionalista, de soberanía, de cooperación multilateral y de defensa de la paz. Yo creo que no puede ser esto una simple frase o una bandera rutinaria en el quehacer nuestro. Por las condiciones de la economía internacional, si hacemos un símil, si la década de los 30 fue la década de la depresión económica y nosotros llevamos ya más de una década en una suerte de estancamiento de la economía mundial que apunta mucho a una depresión, estamos enfrentando peligros de guerra muy reales y nosotros tenemos que combatir esto poniendo por delante los ejemplos de las cosas que ahora son cruciales para todos nosotros. En el caso nuestro, yo pienso que a pesar de que tuvimos una respuesta relativamente buena frente al asunto de la pandemia de COVID-19, hemos visto prácticamente un asalto contra la orientación y el manejo de la pandemia por parte de la Secretaría de Salud y, desgraciadamente, en el presupuesto del año entrante no se ve que vayamos por un llenado de los vacíos que dejó el neoliberalismo en México, porque hay una cantidad de recursos muy limitados y eso no va a ser suficiente para contar con un sistema de salud que atienda las grandes necesidades.
Es más, ni siquiera que atienda las grandes deficiencias que tenemos en médicos, en enfermeras, en profesionales de la salud. Y entonces, nosotros junto con el Premio Nobel de la Paz para Cuba, deberíamos reclamar al gobierno que recurra a Cuba para fortalecer la formación de especialistas profesionales de alta calidad en el sector de la salud y que animemos a que se desplieguen las plazas que faltan, los lugares que se necesitan y la mejora de las condiciones de trabajo que se tienen. No basta con decir que son héroes los trabajadores de la salud. A los héroes tenemos que garantizarles que tengan condiciones dignas de vida y sobre todo de trabajo. Yo me he sumado con mucho entusiasmo a esta iniciativa del Premio Nobel de la Paz para las brigadas cubanas, porque las brigadas médicas, porque creo que se lo han ganado a pulso, que son una esperanza de un mundo en donde la solidaridad, la cooperación, la disputa pacífica de las diferencias se pueda desarrollar y que no nos veamos en las condiciones de que nos precipitamos después de la crisis y de la pandemia al asunto de la guerra. De modo que yo doy la bienvenida a esta iniciativa, me sumo con entusiasmo y me atrevo a proponer una pequeña agenda de lo que tendríamos nosotros que defender en el sentido de una salud pública, un sistema que nos permita desarrollar una política a la altura de las necesidades del pueblo mexicano y de practicar una soberanía efectiva. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Han sido muy respetuosos en la cuestión del tiempo. Han expresado ideas muy valiosas para esta discusión, para el debate que inicia y que pues sería un despropósito de este webinar agotar este debate. Es apenas el inicio del mismo. Queremos hacer el conocimiento de los que nos siguen por las redes sociales, que hay ya una serie de preguntas que están en el chat. Les invitamos a que ustedes las puedan igual consultar. Las vamos a mencionar, algunas de ellas de las que nos han estado llegando, ¿no? Para que los puedan abordar todos en su respuesta, ¿no? Primero, esta cuestión de seguir profundizando en por qué Cuba sigue siendo tan importante, tan significativa en el contexto latinoamericano, ¿no? ¿Cuáles serían los principales retos que deja la pandemia para Cuba y para los países latinoamericanos? ¿Cómo construir solidaridad de nuevo tipo y en pandemia en el contexto actual con Cuba y entre los pueblos en lucha? ¿Cuáles son las experiencias de resistencia y de cambio que se deben rescatar y compartir, tanto de Cuba como de nuestros pueblos, frente a un mundo que avecina una crisis mundial sin precedentes y en todos los sentidos, ¿no? En todas las esferas económicas, sociales, ambientales, hídricas, etc. También hay una pregunta específica para la compañera Lisdemy. ¿Cómo ven ustedes como pueblo cubano la solidaridad internacionalista en la asistencia de estas brigadas a los distintos países? Y también, ¿cómo se percibe en el pueblo cubano la postulación para el Nobel a las brigadas médicas? Si nos llegan más preguntas, vamos a estarlas compartiendo por el chat en lo que hacemos el desahogo de esta última ronda, de la ronda final, con un máximo de 5 minutos. Igual, si hay necesidad de señalarles que vayan concluyendo, les avisaremos un minuto antes. Te pediríamos, Lisdemy, que tú pudieses iniciar, después Elvira, seguimos con Américo, Gilberto y Alejandro. En el mismo orden, por favor. Entonces, adelante, Lisdemy. Bueno, buenas noches.
En primer lugar, como bien decía en mi intervención, la solidaridad de Cuba es un principio intrínseco del cubano y del pueblo cubano. Es un principio incluso recogido en nuestra política exterior y que a lo largo de los años se ha visto presente y lo hemos demostrado con compartir, como mismo bien han dicho los ponentes, no lo que nos sobra, sino lo que tenemos. Y es una característica nuestra, es una característica del cubano, de ser solidario, no solamente a nivel internacional, sino a lo interno, sobre todo desde el punto de vista incluso del barrio, que le decimos al pequeño lugar donde vivimos, ante la falta de cualquier cosa, al vecino más cercano que tenemos al lado, basta con tocarle la puerta y enseguida un poco de azúcar, un poco de sal, cualquier cosa, un poquito de café, toma un café que hice, eso está en las venas del cubano y es algo propio, consustancial al cubano. Decir cubano es decir solidaridad, es decir apoyo. Y eso siempre ha caracterizado a nosotros. Gracias. Gracias. Continuamos, Elvira. Las que gustes contestar, adelante. Pues muchas gracias por esta oportunidad de escuchar a mis compañeros y de varias de las preguntas que, bueno, creo que algunas se refieren ya a lo que hemos mencionado acá y que sin duda habría mucho más que decir, pero bueno, como se ha mencionado, este es solamente el principio, es dar algunas ideas. Y a mí me parece muy importante insistir en que los retos que tenemos frente a esta pandemia son enormes, ciertamente, no solamente por la afectación económica y de salud de la población, sino de la organización social misma. No podemos, y eso es lo que ha probado la pandemia, hacer como que no pasó más que un accidente que nos cayó por mala suerte o alguna cosa así. Tenemos claro que se trata, como han dicho ya también aquí mis compañeros, se trata de una organización social que ha propiciado estas enfermedades. Sobre eso se ha escrito mucho, se ha hablado mucho durante estos meses, que en concreto ha provocado la pandemia como razón esencial, tenemos que decirlo, es este afán de ganancia. Es esto lo que no tiene posibilidad más que de continuar afectando la salud, afectando a los seres humanos por las guerras, por la miseria, por mil causas. No tenemos ahorita un solo aspecto, ya ha mencionado Alejandro, el tema del cambio climático igual américo, en fin, realmente tenemos una situación de crisis social y que se aúna a esta crisis sanitaria y a la crisis económica que bien dice Alejandro, ya venía y ahora se ha agudizado. Es decir, que no tenemos que culpar y que en el momento en que desaparezca la pandemia, la situación económica mejorará y salir corriendo todos a trabajar o a seguir la vida como estaba, porque la forma en que estábamos haciéndolo ya estaba afectando tanto lo económico como la salud de nuestros pueblos. Esto es lo que tenemos que tener conciencia, esto es lo que se pone hoy a la luz del día y creo que entonces tenemos grandes retos. No solo Cuba, no es Cuba el que tiene el reto, Cuba nos ha dado una muestra de solidaridad y una muestra de que las cosas pueden ser diferentes. Eso es lo más importante. La humanidad tiene ante sus ojos lo que ha ocurrido con la forma de organización social que hemos mantenido y lo que se puede hacer a diferencia de esta en un caso como es el de Cuba.
creo que en esa medida tenemos, sobre todo los que no estamos en una situación como la que tiene Cuba, una gran tarea por superar esta lógica, ver de qué manera, pero por sobrevivencia, por defensa de la vida, tenemos que acabar con la lógica de la ganancia, tenemos que acabar con la privatización de los servicios médicos, de las formas en que se ha generado un deterioro de la salud, de la educación, de la investigación científica. Es importantísimo esto que se ha mencionado, cómo hay un deterioro ahora enorme de las instancias de investigación y también del conocimiento mismo, cómo se denosta y se degrada los esfuerzos de conocimiento científico que hay en todo el mundo. Tenemos grandes tareas por delante, pero sabemos cuál es el camino. Gracias. Muchas gracias, Elvira. Sigues, Américo. Adelante, por favor. Armando, antes una pregunta. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. ¿A qué se debe que solo aparecen en nuestro Zoom 2 o 13 participantes? Mucha gente me ha llamado diciendo que no puede acceder a este vínculo. ¿A qué se debe? Bueno, la explicación es que este Zoom está dedicado a los expositores principalmente. El enlace que tenemos para las redes sociales está en el Facebook de la promotora Va por Cuba, que es donde lo están siguiendo pues un número importante de compañeros, de organizaciones. Por eso solo lo veo aquí a poquitos. Quisimos no, ante el riesgo de la conectividad, de lo estrecho que hemos tenido en muchos de nuestros servicios, decidimos que aquí se aceptaran prioritariamente los expositores y los demás, pues puedo seguirlo por el Facebook Live, que es donde se está transmitiendo. Bueno, pues muy rápidamente sobre las preguntas, que no fue personalizada, y qué bien que fue así. A mí me parece que los retos, digamos, las estrategias o las lecciones que deja esta pandemia es la importancia de una construcción de lazos de solidaridad y de cohesión social. Y evitar al máximo, digamos, los conflictos que, como dice Alejandro, nos estarían llevando a terrenos sumamente peligrosos de inestabilidad hasta el nivel, digamos, militar. Muy concretamente, yo propondría, digamos, una ruta a nivel, digamos, personal, sería el de bajar drásticamente los consumos insustentables, hacer una crítica al crecimiento, a toda costa, que no respeta los recursos naturales, sobre todo, ni el bienestar de la gente, como estamos viendo, y que las Naciones Unidas en su momento llamó un crecimiento antieconómico, porque se caracteriza por lo siguiente: es un crecimiento sin empleo, crecimiento no aumento de oportunidades, por ejemplo, que es implacable, que es en beneficio únicamente para los mejor posicionados en la escalafón social y sin buena distribución. Otra característica de este crecimiento que se ha desarrollado en nuestros países es que es un crecimiento sin voz, sin participación, sin democracia, sin autonomía de las comunidades, etcétera, etcétera. Y también, como diría nuestro estimado combatiente de la sexta, Gilberto López y Rivas, sin raíces, es decir, referente a las raíces culturales, la identidad cultural de la gente y a la salvaguarda y protección del tejido social. Finalmente, creo que este crecimiento, si seguimos en esta tesitura, no tiene futuro. Hasta ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Américo. Tu turno, Gilberto. Adelante. Bueno, ante este panorama que mis
compañeros, compañeras han descrito sobre lo que la pandemia ha prácticamente pues, desnudado sobre el sistema capitalista a nivel planetario. Yo regresé a una lectura muy significativa de hace 2 años, que es el libro de Carlos Taibo, Colapso. Y ahí encontré prácticamente en sus páginas muchísimas de las cuestiones que estamos ahora viendo, que expresan lo que podría ser un extraordinario y singular colapso de una crisis civilizatoria de enormes proporciones que se dejan ver en el cambio climático, en todos estos fenómenos que no cada día nos amanecemos con nuevos incendios, lo ocurrido en Beirut, o sea, en todos lados del planeta están ocurriendo situaciones que tienen que ver con el propio sistema, con la manera como el sistema está operando a nivel mundial. Y curiosamente en el libro de Colapso, ahí menciona a Cuba como uno de los ejemplos de una sociedad que a partir de un bloqueo criminal ha tenido que luchar contra viento y marea por su sobrevivencia como país soberano, que es una de las cuestiones o preguntas que aquí hizo una de las personas del chat. ¿Por qué Cuba es importante? El nombre de la vacuna cubana no podría ser más significativo. Soberanía, soberana. Y es eso lo que distingue a Cuba, la posibilidad de, durante todos estos 60 años, de realmente ejercer las decisiones de su propio desarrollo, decidir a partir de sus propios procedimientos democráticos muy denostados por las derechas en el ámbito planetario también, pero que expresan un tipo de democracia distinta, un tipo de sistema diferente, y que ha perdurado a la implosión del campo socialista y a esta mundialización necrófila capitalista que estamos viviendo. Y bueno, habiendo estado en Cuba durante el periodo especial y viendo cómo lo que la compañera decía, o sea, la forma como la sociedad cubana está acostumbrada a vivir y cómo se ha venido desarrollando durante todos estos años, hace que sea una sociedad totalmente preparada para contingencias, no solamente sanitarias, sino también climáticas, etcétera. O sea, el nivel de preparación, de concientización, de educación, en todos los niveles que nosotros lo veamos, toda la cuestión de la nutrición infantil, cualquiera de los indicadores hacen de Cuba que esté en los primeros lugares de esos indicadores y hacen ver a un autor como Carlos Taibo en su libro de Colapso que las posibilidades, digamos, de un tipo de vida distinta están en sociedades como esta, como la cubana, y también en sociedades como los pueblos indígenas que por su propia posición en el territorio se identifican con luchas anticapitalistas, antiprogreso y desarrollo acorde al extractivismo y a la manera irracional como se quiere salir de la crisis de pandemia. Entonces, yo diría que Cuba es un ejemplo mundial de cómo tener una sociedad justa, donde no se dan feminicidios, donde no se dan 100 muertos diarios en homicidios durante la pandemia, en donde no se da el peligro de salir a la calle, ser secuestrado o asesinado o atravesado, donde se roban niños, en donde la Guardia Nacional no cuida las fronteras del vecino, está acallando las resistencias en los lugares donde están esas protestas, en donde se dan grupos paramilitares.
Cuba no tiene todas esas problemáticas. ¿Por qué? Pues porque hizo una revolución radical, realmente socialista, y pese a la implosión del campo socialista, ha mantenido su soberanía, y creo que este es un faro, este es un indicador, una luz en el túnel de las sociedades humanas, que ya no estamos ni siquiera, como lo dijo Rosa Luxemburgo, barbarie o socialismo, estamos por la muerte o por la vida. Gracias, gracias, Gilberto. Cerramos contigo, Alejandro Álvarez. Sí, mil gracias. Bueno, yo me quiero referir a dos cosas que se han ahorita vuelto a plantear. Digamos que en términos de una perspectiva muy amplia, efectivamente estamos en una crisis civilizatoria, porque esta pandemia, pues es digamos, el primer producto explícito de un modo de producción, un modo de distribución, un modo de vida global que no ha respetado el medio ambiente, que ha caminado en la destrucción de los recursos naturales y en la depredación de la fuerza de trabajo. Esto es muy importante. Y tenemos entonces unos esquemas de vida hiperconsumistas, hiperurbanos, ¿verdad? Que las ciudades, las grandes ciudades, han sido los grandes motores de la pandemia. Bueno, yo pienso que esta problemática de la depredación, de una forma de vida y una forma de producción que está dañando el planeta, sería, digamos, debería ser colocado en el centro de nuestras preocupaciones presentes y futuras. Y entonces lo que esta campaña para el Premio Nobel de la Paz a las brigadas de salud cubanas, deberíamos de complementarla con el despliegue de una agenda de lucha común sobre varios aspectos. Por ejemplo, yo creo que las tecnologías de la información y la comunicación tenemos que pelear porque sean un bien público y que los países tengan capacidad de regular los datos, porque este va a ser el elemento crucial en el futuro. Necesitamos también un sistema de innovación que esté regulado y orientado a tener servicios de calidad en educación, salud y en seguridad social. Necesitamos pelear por un apoyo a la ciencia y la tecnología con financiamiento público, porque esto va a permitir que podamos compartir los conocimientos. Y del otro modo, pues nos vamos a ver en una guerra para privatizar las vacunas y manipular a todo el mundo con ellas. El último punto de esta agenda de cambio, creo yo que sería frenar los climas de guerra, desmontar las intervenciones armadas, los planes de desestabilización y al mismo tiempo caminar claramente a la superación del neoliberalismo, que ha sido un desastre para la humanidad y que está mostrando todas sus peores caras, incluyendo la emergencia de una ultraderecha fascista que practica la xenofobia, el racismo, la homofobia, la misoginia, y que nos está sumiendo en una crisis cultural de enormes proporciones, queriendo echar atrás logros que se han hecho en distintos países. Yo creo que estamos ante la posibilidad de reconstruir con fuerzas pequeñas, pero muy significativas y con claridad sobre lo que hay que hacer, una perspectiva diferente a la que nos está exhibiendo la debacle
del neoliberalismo. Gracias. Pues muchas gracias, compañeras, compañeros, por esta noche, esta velada para ir recuperando aprendizajes, ir detallando horizontes que sin duda se abren, pese a esta situación de la pandemia, se abren esperanzadores cuando uno, como ustedes han reconocido, voltea a ver el ejemplo de un país que ha sido permanentemente bloqueado por el país más poderoso del planeta. Simplemente recapitulando algunas de las ideas, a riesgo de dejar varias valiosas en el tintero, pero afortunadamente esta sesión fue grabada. La vamos a colocar y divulgar completa para que podamos, como lo decíamos al inicio, tener un punto también de partida, un punto de reflexión que nos permita seguir abundando en esta ruta, ¿no? Y en ese sentido hay una cuestión que se ha señalado de manera general, de manera implícita, en la necesidad de pues, sacar todas las enseñanzas y aprendizajes de esta coyuntura histórica, ¿no? Se requiere profundizar un compromiso pedagógico en la explicación de este colapso que, a diferencia de otras épocas, es por primera ocasión en mucho tiempo, es sincrónico. Por primera vez se ha develado con la pandemia todos los males del capitalismo sistémico. Por eso es que hay que rechazar la hiperconcentración del capital y la riqueza. Muchos de ustedes han coincidido en esta última oportunidad para revertir el ecocidio, la deshumanización, la violencia, los feminicidios y tantos males endémicos del capital que pasan por la depredación de los recursos y de los propios trabajadores. El sistema no solo tocó sus límites, sino que los está rebasando. Se requiere trabajar en ese sentido para el fin de este capitalismo pandémico. Pasar de la indignación, el coraje, el miedo, la parálisis a la organización bajo una agenda que, como se ha venido mencionando en estas últimas intervenciones, apunte hacia la construcción de un mundo radicalmente diferente. Desmontar el guerrerismo e injerencismo, el racismo, las misoginias, las homofobias. Apostar por la ciencia, el humanismo, la solidaridad. Y en ese sentido, pues pronunciarnos una vez más y pasar a la acción contra el bloqueo criminal. Acompañar esta ruta para mostrar un camino diferente con la postulación de las brigadas médicas cubanas para el Premio Nobel y hacer un llamamiento también para dejar el día de hoy esto como un primer paso, como un paso de muchos que ya se están dando afortunadamente incluso en las propias entrañas del imperio. Enhorabuena, nos felicitamos, les agradecemos su participación. Este es uno de muchos más eventos que la promotora junto con otras organizaciones y que seguramente en breves días veremos que también va a tomar características continentales para agruparnos, debatir, construir, caminar en otro sentido, acompañados y guiándonos por un ejemplo invaluable del internacionalismo del pueblo cubano. Muchas gracias. Les pedimos a quienes nos siguen en las redes no se vayan sin tomar los datos en dónde nos pueden encontrar, en dónde vamos a poder estar informándoles de esta ruta, de esta construcción, de lo que nos tenemos todos que implicar, a riesgo, como se ha señalado aquí, de dejar nuestra vida en manos de quienes nos tienen en esta situación pandémica a nivel global. Y les invitamos, vamos a volver a repetir para quienes no las vieron, simplemente una probadita de muchos que se están sumando a esta postulación del Premio Nobel a las brigadas médicas cubanas y también en próximos días de la exigencia para que el gobierno mexicano también se adscriba a la necesidad de apoyar esta incursión científica sin paralelo que el pueblo y gobierno, los científicos cubanos están haciendo para tener una vacuna muy esperanzadora para los pueblos en América Latina y en el mundo. Muchísimas gracias, un abrazo a todas, a todos. Nos seguiremos viendo, nos damos simplemente un hasta pronto. Enhorabuena y nos vamos, repito,
vamos a dejar la transmisión en este llamamiento de un importante actor mexicano. Se están, repito, sumando científicos, artistas, intelectuales, políticos, de las distintas esferas de la sociedad, para que entre todos, repito, construyamos una ruta radicalmente diferente. Muchas gracias. Con este mensaje terminamos esta transmisión. El vínculo para el material. Claro que sí. El Facebook de la promotora Va por Cuba. Lo vamos a dejar ahorita en el chat para que ustedes lo puedan tener junto con los demás compañeros. También estamos en Twitter. En las redes, en el seguimiento que se está dando en línea, vamos a poner todos estos datos. Y al final del video también se encuentran algunas formas de irnos localizando y sumándose a esta actividad. Muchas gracias a todas, a todos. Nos despedimos con este mensaje de Damián Alcázar. Saludos. Gracias. Gracias, saludos. Amigos, yo soy Damián Alcázar. Les quiero comentar que yo apoyo la campaña del Premio Nobel de la Paz para los médicos internacionalistas cubanos. Ese pequeño gran país ha ayudado siempre a los países más necesitados y en esta época de la pandemia por el COVID-19 no dejaron de hacerlo. Mandaron diferentes equipos de médicos especializados a los países que lo necesitaban. Enhorabuena por esa sociedad extraordinaria que marca la pauta para un futuro en todo el mundo. Vivir en armonía con nuestros semejantes. Ojalá que hubieran dejado a Cuba en paz. Sería el ejemplo absoluto a seguir. Felicitaciones y gracias a la promotora Va por Cuba por apoyar este iniciativa. Veo otra vez el mensaje y lo voy a reenviar. Sí. Son como 60 y tantos. Mi amor, quítese o quite su cámara. Mi amor, quite su cámara. Perdón. Sí. Pues muchas gracias, compañeras, compañeros. Les enviamos igual por sus WhatsApp, sus contactos, estos materiales que vamos a seguir compartiendo. Les agradecemos infinitamente su compañía y su participación el día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias.